Hola a todos, soy Marta Padilla Santamaría y me encuentro ante este Congreso Internacional de Investigadores con el ánimo de presentar una ponencia denominada Política Antidrogas en Colombia, razonables a la luz del Estado social y democrático de derecho. Para ello contamos con la colaboración de la doctora Lucía Karina Padilla Santamaría, quienes habla. El objetivo que nos propusimos entonces fue analizar las políticas antidrogas en Colombia y si las mismas son razonables a la luz del Estado social y democrático de derecho. Dentro de los antecedentes teóricos se encontró a Cero, Vizcaíno y Pérez, que en el año 2016 llevaron a cabo la investigación denominada Política Antidrogas, Nuevos Horizontes de Cambio en el Control de la Oferta y la Demanda. Estos antecedentes son relevantes toda vez que a través de ellos se hace un recorrido de la política antidrogas desde el año 1986 que se profiere la Ley 30. De igual manera, también se refiere a cuáles fueron las conclusiones a las que se llegaron en la sesión especial de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que reafirma el enfoque prohibicionista vigente, soslayando llamados de distintas agencias del sistema de las Naciones Unidas, al igual que de organizaciones de la sociedad civil, en el sentido de que se elimine la criminalización de las personas que consumen drogas, de igual manera que haya una abolición de las penas de muerte como sanción a aquellos delitos que están relacionados con las sustancias ilícitas. Por su parte, la autora Boitua de Brasil, de la Universidad de Río de Janeiro, a través de su obra Las cárceles de la droga y de la miseria, las mujeres y el encarcelamiento por delitos de drogas, nos hace nos aborda el tema del control internacional que ha tenido la droga, analizando además aquellos cambios del modelo actual de drogas de tendencia prohibicionista, teniendo en cuenta todas estas nuevas experiencias internacionales ante esa ineficacia de la política represiva que, por cierto, generó violencia, encarcelamiento y violación de derechos humanos. Ahora bien, en relación con el Ministerio de Justicia y del Derecho se encontró que varios documentos del Observatorio de Drogas de Colombia del año 2016-2017, en donde se pudo obtener datos específicos sobre la conducta criminal del el tráfico de estupefaciente y datos relacionados con la comisión de ese delito por parte de las mujeres. Vamos a centrarnos específicamente en ese aspecto, toda vez que se trata de una investigación bastante grande. Por parte de documentos de la BBC y de New York Times, se encontró un documento muy importante que se relaciona con el glifosato como una solución nefasta para la erradicación de los cultivos ilícitos en varias localidades de Colombia, específicamente en el sur de Colombia. Vemos que la metodología utilizada, según el enfoque, fue catalogada como cualitativo, según el propósito como básica y según el tipo como descriptivo, documental y hermenéutico. Los resultados obtenidos se tiene que las políticas antidrogas en Colombia han tenido pues un camino desde el año 1986 a través de la Ley 30, pero nosotros vamos a hablar un poco a partir del año 1999, cuando se implementa el Plan Colombia, que no es otra cosa que un plan que se gestó entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno colombiano, cuyo fin era darle pues solución al problema de la criminalidad y al problema del narcotráfico y el conflicto interno en el país. Pero es importante tener en cuenta que ese Plan Colombia era ese estandarte de compromiso del gobierno colombiano con la lucha internacional contra las drogas y un poco lo que se ha dicho por diferentes sectores y por estudiosos es que luego de 10 años, de 15 años de inversiones grandiosas en toda la política de seguridad pública y en toda la fuerza pública, eso no ha dado los resultados que se pretendía y que se había buscado por parte de estos gobiernos. En este orden de ideas, se indicó por parte de los gobiernos que los pilares de la política antidrogas estaban soportados en reducir el consumo de las sustancias psicoactivas, de igual manera en reducir la disponibilidad de la droga y por último afectar la economía y las rentas criminales. Pero vamos a analizar si efectivamente se cumplió con ese objetivo que se había plasmado en ese Plan Colombia de manera inicial. Y a este respecto, el exministro Villegas señala que en relación con con los delitos de homicidio, masacre y secuestros,
Entre el año 2002 al 2015 se presentó una reducción del 50% de los mismos. No obstante, los datos anteriores se pudo encontrar por parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen Organizado en el año 2010 que en relación con el consumo de sustancias psicoactivas se estimó que ese consumo de estupefacientes estaba entre el 3.3 y el 6.4 de la población mundial entre las edades de 15 y 64 años. Asimismo, que de 100 muertes que se presentaban, una correspondía por causa al consumo de sustancias alucinógenas. Ahora bien, ese mismo observatorio ha indicado que Colombia, al igual que el resto del mundo, la marihuana es la sustancia de mayor consumo, seguida de la cocaína, el bazuco y el éxtasis. Que aunque el consumo de estas sustancias tenga prevalencias bajas, genera un alto impacto a nivel de salud pública. Si seguimos entonces analizando las políticas antidrogas en Colombia, podemos percatarnos que existen varias situaciones por lo que el tráfico de las drogas ilícitas en nuestro país ha tenido un desarrollo vertiginoso y esto se debe a que a condiciones de diferente índole que se han dado a través de los años, entre los que encontramos que estas estructuras criminales que controlan la actividad hacen un aprovechamiento de esas condiciones de pobreza, de miseria y marginalidad, y que este aprovechamiento no solamente se da en las áreas rurales, sino también en las áreas urbanas. Asimismo, se presenta una falta de consolidación del control territorial por parte del Estado y esa incapacidad de los gobiernos para combatir y reducir esta actividad ilícita. Todas esas situaciones permiten que esos entornos de violencia en los que prosperan agentes y organizaciones al margen de la ley sean escenarios favorables para articular el crecimiento y la posterior consolidación del negocio a escala local, nacional e internacional, permitiendo que estas estructuras se empoderen y que vayan creciendo y vayan permeando progresivamente las diversas capas sociales, económicas, financieras, políticas y culturales. A este respecto, es importante traer algunas cifras sobre la comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en Colombia. Y según datos suministrados por parte del INPED a corte 31 de marzo del año 2020, se encontró que este delito en su gran mayoría es cometido por hombres en un 84.5% y que solo el 15.5% lo cometen las mujeres. Pero miremos a ver entonces cuáles son las características de estas mujeres que cometen estos delitos. Se tiene que resaltar que según datos de la autora Boutois, al estudiar los perfiles de estas mujeres se ha dicho que comparten un perfil sociodemográfico similar. Son jóvenes, son pobres, son madres solteras, jefas de hogar con baja escolaridad, responsables del cuidado de sus hijos y además de otros miembros de la familia que pertenecen también a minorías étnicas como negras, indígenas, latinas. De forma paralela se ha dicho que gran porcentaje de estas mujeres encarceladas son primodelincuentes. ¿Y qué significa esto? Que provienen de poblaciones deprimidas, que son usadas como correos humanos a través del engaño y algo bastante preocupante por parte de esta investigadora es que son los últimos eslabones en la cadena del narcotráfico, por lo que podemos concluir es que llevarlas a la cárcel y detenerlas, eh, a pesar de causar grandes estragos tanto a ellas como a su núcleo familiar, en nada afecta la dinámica del narcotráfico ni en América Latina ni en Colombia, por lo que no soluciona el problema de la comercialización de las drogas a nivel mundial y a nivel latinoamericano. Asimismo, entonces, luego de que ya vemos esta cifra de quiénes son los que cometen esos delitos, vamos a mirar un poco una encuesta que se hizo en 18 centros penitenciarios de Colombia a 2.058 mujeres que estaban privadas de la libertad, que fueron condenadas. Entonces, estas mujeres nos han dicho que, bueno, lo que se ha encontrado es que las mujeres condenadas están entre una edad de 18 y 35 años, ¿verdad? De igual manera que existe una gran diversidad étnica
por lo que se encontró que el 0,4 se declara como gitana o raizal, el 5,1 como personas indígenas y el 18,8% como mujeres negras, mulatas, afrodescendientes o afrocolombianas. Miremos entonces también el nivel de escolaridad que presentan estas mujeres. Encontramos que el porcentaje más alto es el 49,7%, ha indicado que terminó su grado solamente la primaria y le sigue el 22,5% que dice que no ha contado con un logro educativo o al menos la primaria no la terminó completa. De igual manera, esta encuesta nos arroja datos de que el 83% de estas mujeres viven en estrato 0, 1 o vivían en estrato 0, 1 y 2. Que de esas mujeres encuestadas, el 48% reportó haber sido víctima de algún tipo de violencia de género, sexual o física. Asimismo, estas mujeres han indicado que el 60% fueron madres antes de los 18 años y el 58% de ellas dicen que vienen en el centro penitenciarios, de estas mujeres que están en estos centros penitenciarios, eh, tenían jefatura de hogar, es decir, que eran madres cabeza de familia. Dentro de los antecedentes familiares, estas mujeres reportan el 53% tuvo al menos un familiar que estuviera condenado por algún delito y el 38% de los familiares condenados, sus parejas, eran condenados sus parejas o cónyuge. Pero miremos entonces que hay algo relevante acá y es que el 96% de la casi el 100%, el total de las mujeres encuestadas señalaron que si ellos hubieran sabido cuál era la pena, ellos no habrían cometido ese delito. Eh, eh, Esto es algo que nos deja preocupados toda vez que pareciera que hubiese una relación directa entre ese grado de escolaridad y la comisión de este delito, toda vez que lo que podemos encontrar es que más del 70% no sobrepasan la primaria. Ahora bien, todas vemos entonces que el caso colombiano, que es un caso emblemático en este sentido del control de las drogas, sabes que históricamente hemos sido uno de los países de América Latina con mayor presencia y desarrollo de estructuras criminales dedicadas a la producción y tráfico de drogas, los cuales han permeado los sectores más dinámicos del país. Encontramos también entonces que hay algo bastante preocupante y es que si bien es cierto, el exministro Luis Carlos Villegas señalaba que el Plan Colombia había dado algunos frutos toda vez que se había combatido el 50% de los homicidios, se habían disminuido el 50% de los homicidios, de los secuestros y de las masacres entre el año 2002 y el 2015, no es menos cierto que hay unas situaciones negativas y es que y que incluso ha traído unas consecuencias inesperadas porque luego de 15 años de que se haya implantado el Plan Colombia el Plan Colombia, se tiene que el narcotráfico en Colombia no ha desaparecido, sino que se ha mutado. En este orden de ideas, dentro de esas consecuencias negativas más relevantes, está en el aumento de cultivos de coca, ya que pasó de 48.000 a 69.000 hectáreas de área cultivada. Asimismo, se ha incautado por parte de las fuerzas de seguridad colombiana una cantidad récord de 253 toneladas. También en este afán de erradicar estos cultivos ilícitos por parte de estas autoridades, se ha atentado contra la salud de miles de personas, específicamente aquellos campesinos que habitan esas zonas de erradicación de los cultivos, por cuanto se han hecho o aplicado el procedimiento de aspersión con glifosato, sustancia que según la Organización Mundial de la Salud eh, son probablemente cancerígenas y de forma similar se han incrementado las víctimas y desplazamientos forzados, dándose graves violaciones a los derechos humanos por cuanto se han implementado medidas muy duras contra la población civil y que lleva implícita la colaboración de las fuerzas de seguridad con los grupos paramilitares, gestándose los mal llamados falsos positivos, donde los civiles son masacrados por militares y quienes los hacen pasar en muchas oportunidades como guerrilleros abatidos. Ahora bien,
Dentro de las conclusiones que entonces podemos tener nosotros es que la política antidroga en Colombia, antes de estar acorde con el Estado social y democrático de derecho, es represivo y no preventivo. Es un Estado de derecho penal máximo, contrario a lo que los criminólogos de la actualidad están abogando, que es el derecho penal mínimo. También consideramos de manera personal que la política antidrogas, que el punitivismo en Colombia se campea como señor y dueño de los estrados judiciales, embrujando a los administradores de justicia, quienes pareciera que antes de ser garantes de los postulados constitucionales fueran agentes de seguridad pública, que lo único que les interesa son esas estadísticas que deben rendir al Estado y al gobierno norteamericano para que siga financiando los planes antidrogas. Es por todo lo que hasta aquí hemos dicho, lo que nos lleva a plantear una solución holística al problema de las drogas en Colombia, dentro de las cuales se contempla hacer un estudio estructural de las situaciones que afectan a las mujeres y las razones que las llevan a cometer conductas punibles relacionadas con el narcotráfico. Asimismo, se propone que se dé una respuesta a los delitos de menor gravedad que están relacionados con la droga desde una óptica del respeto a los derechos humanos, en donde indefectiblemente está el derecho a la salud, teniendo en cuenta esas diferencias, esas diferentes motivaciones y los eslabones en la cadena del narcotráfico, que también se les permita a estas personas acceder a tratamientos y servicios sociales para su recuperación. Asimismo, se propone de manera urgente sensibilizar a los organismos judiciales para que apliquen penas alternativas y que eliminen todas aquellas restricciones normativas que existen para que estos jóvenes adolescentes y en general las personas que cometan los delitos menores de drogas y que no sean violentos, y que están inmersos en ese consumo de estupefacientes, que les puedan ser aplicadas cualquiera de las 11 medidas de aseguramiento previstas en el Código de Procedimiento Penal y que son distintas a la pena de prisión en establecimiento de reclusión. Asimismo, se propone que el Estado colombiano haga más presencia en las zonas de operación, de operación del narcotráfico, toda para que de manera integral eh, proteja los derechos de estas personas que se encuentran allí, como son los campesinos colombianos y que vemos, como vemos en las imágenes, son atropellados por la fuerza pública en aras de dar resultados positivos tanto al Estado colombiano como al Estado norteamericano. También se incita a la Fiscalía General de la Nación para que persiga aquellos fenómenos criminales que son derivados del narcotráfico mediante una política criminal, pero que sea eficaz y que sea real y que realmente desarticule esa estructura de la criminalidad organizada, que vaya dirigido a esos eslabones superiores e intermedios de la cadena, que se descriminalice el porte simple de drogas, es decir, que se elimine el verbo rector de llevar consigo, que está contemplado en el artículo 376 del Código Penal colombiano, toda vez que en razón a esa criminalización del porte simple genera ambigüedad y permite que los usuarios de del estupefaciente sean objetos de persecución penal, incluso aunque no se pueda probar de que poseen la droga para fines distintos al consumo personal. Encontramos entonces que todas las situaciones hasta aquí narradas lo que nos permiten colegir de manera objetiva y de manera clara es que la política antidroga en Colombia no está acorde al Estado social y democrático de derecho. Muchísimas gracias.